hablar del planeta Marte. El planeta Marte es un planeta que nos ha tocado muchísimo, es decir, nuestra conexión con Marte ha sido milenaria. Y entonces el título pues es bastante llamativo, ¿cierto? Vamos a hablar de... Entonces, bueno, el título es bastante llamativo, de Ares. Ares, no sé si lo han escuchado, es el dios de la guerra. ¿Para qué cultura? Para los griegos. Los romanos le llamaban Marte. Entonces Ares es el dios de la guerra. Uno en el cielo escucha cosas que tienen que ver con Ares. Por ejemplo, Antares. ¿Han escuchado Antares? Antares viene de que era el antagónico de Ares, porque Antares es una estrella roja y cuando estaba en la eclíptica, muy cerca a Marte, pues era como el rival de Marte en cuanto a su color rojizo. Entonces llamaban Marte a Ares y Antares era el rival de Ares. Bueno, comencemos entonces. ¿Quién de aquí quiere ver a Marte? ¿O quién ha visto ya Marte? ¿No? ¿Quién no lo ha visto? Bueno, pues esta noche ojalá lo podamos ver, porque esta noche vamos a tener esta disposición del cielo. Miren, tengo acá una imagen de un simulador gratuito que se llama Estelario. Los animo a que se descarguen. Y esta noche a las 8 de la noche, cerca de las 8 de la noche, esta imagen es para Bucaramanga, pero es muy parecido al cielo que vamos a tener aquí en Socorro. Y vamos a tener a Marte por acá. Además vamos a tener a Saturno, Venus, la Luna va a estar en una fase casi llena, por lo tanto no va a ser tan buena la observación porque la Luna es tan brillante que opaca el brillo de los otros objetos. Entonces a las 8 de la noche tendremos a Marte ahí. Pero vamos a hacer un recorrido aquí para ver, ahora son las 6:09, entonces vamos a ver cómo el cielo va a evolucionar esta noche. Entonces arrancamos la película, aquí abajo está la hora, 6:35, 5, entonces vamos a poner más o menos a las 5:50 y ahí vamos a empezar a ver a Marte. Justo en ese momento, antes de que salga la luna, va a ser el mejor momento para observarlo porque el cielo va a estar muy oscuro. Pero Marte va a estar ahí toda la noche, ya son las 9:10 de la noche y Marte sigue ahí, la luna va a acercarse cada vez más al cenit y finalmente por allá, casi a la 1 de la mañana, Marte se va a poner por el horizonte, por el occidente. La Luna seguirá ahí y aquí ya vamos a tener la observación de la galaxia, el plano galáctico, pero eso ya será a las 2 de la mañana, no sé si ya aguanten a esa hora, pero vamos a ver si lo logramos observar. Bueno, Marte entonces es un planeta interesante porque es muy vistoso. Si ustedes se dan cuenta, los objetos más vistosos en el cielo pues son obviamente el Sol, es lo más brillante que hay en el cielo, pero en el cielo nocturno tenemos a la luna llena, que también hoy va a estar, y luego Venus, Júpiter y Marte. Entonces Marte en el orden es el quinto objeto más brillante en el firmamento, diurno o nocturno, y por eso es tan llamativo, y además es el más rojizo, y eso entonces hace que desde los albores de la civilización haya llamado muchísimo la atención, porque relacionaban a Marte con el color rojo que es sangriento, y por eso entonces le dio el título de Dios de la guerra, porque la guerra pues es muy sangrienta, ¿verdad? Así entonces tenemos un montón de planetas y de estrellas después de Marte, pero como hoy vamos a hablar de Marte, pues nos vamos a centrar en el Dios de la guerra. Ares para los griegos, perdón, y Marte para los romanos. Pero mucho antes de los griegos ya observábamos a Marte. De hecho, si a ustedes le preguntan quién descubrió Marte, ¿qué responderían ustedes? ¿Quién descubrió Marte? Pues alguien por allá hace mucho tiempo, ¿no? Un ser humano hace miles de años. No podemos saber quién es porque el primer ser humano que pisó la Tierra seguramente miró al cielo y ya vio a Marte. Entonces no sabemos quién descubrió ni Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni Mercurio, porque siempre han estado ahí, desde que nosotros somos humanos y poblamos el planeta. Pero antes de los romanos y los griegos, pues habían otras civilizaciones muy importantes que estudiaron a Marte, observaron a Marte. Ahí tenemos a los griegos, a los egipcios, perdón, una cultura que tenía una relación, una conexión con el firmamento muy, muy fuerte. Y eso lo hemos venido descubriendo en años recientes. Hay una nueva ciencia que se llama egiptología. Esto se trata de estudiar toda la relación que tenían los griegos, desde el punto de vista cultural, musical, artístico, con el firmamento. Y ahí entonces tenemos pues
observatorios que se utilizaron para descubrir cosas en el cielo. Por ejemplo, este que se llama Napta Playa, se cree que es un observatorio solar, pero también seguramente tenía observación de estrellas, porque las estrellas de alguna manera pues nos dan unos lineamientos, y entonces los griegos alineaban sus estructuras, sus obras arquitectónicas según las estrellas. Si usted coge las tres pirámides de Egipto, ¿cómo se llaman esas tres pirámides del Cairo? Keops, Kefren y Miserino, esas grandes pirámides, ellas no están perfectamente alineadas, sino que forman una especie de triángulo. Se coge ese triángulo, lo replica sobre el firmamento, lo reescala para guardar las proporciones y tiene exactamente el cinturón de Orión, que son las tres estrellitas del cinturón de Orión. Entonces, esas son cosas interesantes que hacían los egipcios. En particular en el reinado de Ramsés IV, no siempre le hablan de Ramsés, pero hay un montón de Ramsés. Entonces aquí Ramsés IV es el más famoso. En el año 1149 a.C., fue uno de los que empezó a trabajar en el concepto del cielo y de representaciones de estrellas y de planetas en la iconografía, en los pictogramas que tenían los griegos. Y eso lo estamos descubriendo apenas hace 50 años. Bueno, hay indicios de que en esa época ya se sabía que Marte tenía un movimiento muy raro en el cielo. Si ustedes son detallistas y se fijan noche tras noche en Marte, se van a dar cuenta que Marte a veces echa reversa. Entonces de repente va así, normalito, y en un momento dado, echa reversa. Esto es algo que duramos siglos en entender, hasta bien entrado ya el milenio. Es decir, hasta 1650 no sabíamos por qué pasaba eso. Pero ese movimiento se llama movimiento aparente retrógrado. Y es algo pues que, como mencioné, cada uno de ustedes se puede dar cuenta mirando a Marte noche tras noche. Durante algunos días, no tienen que estarse ahí un año viendo a Marte. Bueno, los egipcios entonces pintaron representaciones de cosas que sucedían en el cielo y ahí estaba Marte como protagonista. Por ejemplo, esta conjunción de planetas del año 1534 a.C., ahí entonces se encontró unos indicios de que había representaciones de Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, etc. Esto era como una especie de carta celeste de la época. Y ahora ya tenemos obviamente versiones muy modernas. Y Marte está por acá. Luego entonces tenemos otras culturas muy importantes, los chinos. Los chinos fueron los mejores observadores del cielo de la antigüedad. Y en particular del sol. Los chinos observaron muchísimo el sol. Yo siempre digo que por eso tendrán así los ojos, porque estuvieron siglos mirando al sol. Y claro, en esa época no había filtros solares, no había protección para observar el sol. Pero los chinos entonces hace más de 2000 años, 3000 años de hecho, ya observaban a Marte también. Los babilonios, otra gran cultura de la humanidad, también observaron a Marte. Y ya venimos a los griegos, de los cuales le debemos el nombre de Ares al planeta Marte, siglo VI a.C. Aquí pues tenemos un montón de descripciones del universo. Los griegos son los primeros que empiezan a crear una escuela de pensamiento que ahora llamamos la academia, y de ahí vienen las universidades. Esas escuelas de pensamiento empezaron a pensar desde el punto de vista filosófico, matemático, artístico, en qué era el universo, qué era lo que estaba allá afuera. Y se planteó entonces el primer modelo de universo que llamamos el modelo geocéntrico, donde la Tierra es el centro del universo. Esto se lo vemos a la escuela que fundó Ptolomeo. Y fíjense que aquí pues es una representación muy antropocentrista del universo. Nosotros somos el centro, todo gira alrededor de nosotros, y eso pues muchos todavía lo mantenemos. Pero en esta charla y en astronomía, usted se da cuenta que nosotros realmente somos insignificantes comparado con el tamaño del universo y las dinámicas que hay en el universo. Entonces, usted le muestra una imagen de la Vía Láctea y le quita el planeta Tierra y la imagen es exactamente igual. No tiene ninguna diferencia. Bueno, dentro de los griegos entonces surgió también otra escuela de pensamiento que creía que el centro del universo no era la Tierra sino el Sol. Y el primero que habló de eso fue Aristarco de Samos, siglo III a.C. Lo que pasa es que Aristarco no tuvo mucho auge y su teoría quedó como rezagada por milenios, bueno, siglos.
más o menos 1500 años. Pero fíjense la diferencia en ambas teorías. Mientras que en el heliocentrismo usted tiene algo muy simple, Sol y órbitas alrededor. En el geocentrismo, para explicar los movimientos en el cielo, usted necesita hacer unas cosas muy rebuscadas. Y aquí entra una frase muy famosa, o una expresión muy famosa, que es la navaja de Occam. ¿Han escuchado? La navaja de Occam representa que normalmente la solución más simple es la correcta. Entonces, ¿qué es más simple? ¿Pensar que el universo es así o el sistema solar es así o que es así? Pues lo más simple es pensar que es así. ¿Cierto? En ciencia normalmente seguimos esa línea de pensamiento que se llama navaja de Occam. La explicación más simple normalmente es la correcta. No hay por qué rebuscar un montón de explicaciones raras. Bueno, aquí entonces la gente tenía que utilizar herramientas que tenía a mano para poder medir cosas en el cielo. Jonathan mencionaba que las mediciones son importantísimas. Si usted no mide cosas, pues no está haciendo nada. ¿Cuál era la forma de medir? Pues utilizar referencias que tuviéramos a mano, como la mano. Entonces es lo que tenemos más a mano. Y entonces una referencia es estirar los dedos, abrir el palmo, y eso es una unidad, una cantidad que vamos a llamar 20 grados. 20 grados. 20 grados, y esos son grados, pues los mismos grados que todos conocemos en geometría, ¿cierto? Los que tienen un transportador, 360 grados. Pues su manito tiene 20 grados. Y su dedo meñique tiene 1 grado. Entonces, ¿cuántos dedos meñiques necesitamos para cubrir toda la esfera alrededor nuestro? Toda la esfera celeste. 360 dedos, ¿cierto? A no ser que usted se haya machucado el dedo, y entonces ya tiene un dedo ahí súper gordo y va a necesitar menos dedos. Bueno, más o menos todos tenemos el mismo tamaño del dedo meñique y tenemos 360 dedos meñiques. Si usted abre los dos dedos, el índice y el meñique, 15 grados. Si usted coge los 3 dedos del medio, 5 grados, y el puño cerrado, 10 grados. Con esto en mente, usted puede más o menos ya saber a qué altura están las estrellas respecto al horizonte. Cuando usted llama a alguien por teléfono y le dice, oiga, salga a mirar la luna, pues ya le puedo decir exactamente a qué altura está la luna. Y usted coge los palcos y dice, mira, está a 30 grados. Es una referencia interesante que ya utilizaban los griegos. En el caso del Sol, pues el Sol también tiene un tamaño, y ese tamaño del Sol es medio grado. Entonces han escuchado la frase tapar el Sol con un dedo, ¿cierto? Pero realmente usted lo puede tapar con medio dedo. Y además ese dedo ni siquiera es el gordo, sino el meñique. Con medio dedo meñique usted tapa completamente el Sol. Bueno, ¿quiénes midieron el tamaño aparente de Marte? ¿Qué significa aparente? Todo esto que les estoy contando funciona si usted está aquí en la Tierra. Pero si usted se va a otro planeta como puede ser Mercurio, pues en Mercurio usted ya no va a tapar el Sol con un dedo, ¿verdad? Porque ya el Sol se va a ver muchísimo más grande, ya necesitaría de pronto toda la mano para taparlo. Pues bien, eso significa aparente. ¿Quién midió el tamaño aparente de Marte? Fueron los habitantes de la India. La cultura en la India fue muy sofisticada en cuanto a mediciones del universo, y entonces tenían observatorios supremamente sofisticados para la época, y ellos fueron los primeros que midieron el tamaño aparente de Marte. Ahora vamos a hacer un salto tremendo. Vamos a pasar a este señor, que es Nicolás Copérnico, probablemente uno de los padres de la astronomía moderna. Copérnico era un cura y escribió un libro muy famoso en donde volvió a retomar las ideas de Aristarco. Pero fíjense que han pasado un montón de siglos. Han pasado 18 siglos desde Aristarco. Y en 1800 años a nadie se le ocurrió volver a retomar esas ideas. O sea, duramos 18 siglos pensando que éramos el centro del universo. Hasta que Copérnico empieza a retomar esas ideas y escribe un libro revolucionario, como su nombre, sobre las revoluciones de las esferas celestes. En ese libro él retoma el heliocentrismo, y hay un error, pues que en esa época no era tan gordo, y era pensar que todo se movía en círculos, porque el círculo es una figura geométrica perfecta, es como la figura geométrica por excelencia. Entonces él puso el Sol en el centro y los planetas dando vueltas en círculos. Copérnico entonces nos enseña con esa obra que los conceptos científicos que se arrastran por tradición no necesariamente son correctos. Entonces, porque alguien dijo que esto era así
y este tipo era el científico más importante de la época, pues eso no quiere decir que esté correcto, ¿no? De hecho, hay un caso muy famoso que es Aristóteles. Aristóteles enunció que los objetos más pesados caían más rápido que los más livianos. Y pasaron 19 siglos en este caso, hasta que Galileo comprobó que no, que los objetos caen igual, así sean pesados, livianos o medianos. Bueno, la Tierra entonces, fíjense que según Copérnico se mueve y el Sol es el objeto que está quieto. Así entonces uno puede explicar el movimiento retrógrado de Marte mucho más fácil. Porque miren, el Sol está acá, la Tierra es este punto azulito y Marte está más lejos de la Tierra. Perdón, más lejos del Sol que la Tierra. Entonces, la Tierra gira más rápido que Marte. Marte gira más lento y entonces hay momentos en los cuales usted ve que Marte está aquí, en el siguiente punto está aquí, y si ven cómo empieza a retroceder aparentemente, simplemente por el hecho de que la Tierra gira más rápido y la observación de Marte va haciendo en una posición o en otra. Esta es la explicación más sencilla del movimiento retrógrado por un modelo heliocentrístico, donde el Sol es el centro. Así entonces solucionamos un montón de problemas. Bueno, ¿qué más hemos hecho con Marte? Pues lo hemos observado en oposición, o en ocultación, perdón, significa un eclipse, pero no un eclipse de la Luna, sino un eclipse de Marte y Venus. Esto lo observó por primera vez en la historia reciente, o sea, que tengamos registro, un astrónomo alemán, hace, pues miren, bastantes años, ¿no? Octubre 13, 1590. Él entonces ve una cosa parecida a esta. Obviamente en esa época no había fotografía, no sabemos qué fue lo que él vio, pero esta es una representación de lo que vio Venus y allá atrás Marte. Y ahí entonces estamos confirmando también que Marte está más lejos que Venus del Sol. El señor se llamaba Michael Maestlin, no es muy conocido, pero fue un astrónomo muy importante en Alemania en esa época. Otro mucho más conocido es el señor Johannes Kepler. Kepler fue el que dedujo que las órbitas de los planetas no eran esferas, no eran círculos como pensaba Copérnico, sino eran elipses. Y esto lo hizo a partir de datos. Entonces, observando a Marte noche tras noche durante muchos meses, años incluso, usted puede entonces concluir que para cubrir el movimiento de Marte tendría que ajustarlo con dos círculos, uno de arriba y otro de abajo. Es muy raro entonces que un movimiento se ajuste con dos círculos. Lo más fácil, nuevamente la navaja de Occam, es pensar que el movimiento es una elipse, porque la elipse es como si fueran dos círculos uno al lado de otro. Y así entonces el Sol estaría en el centro en ese caso. Pero Kepler va más allá. Kepler utiliza datos muy precisos que había tomado este señor. Este señor murió hoy, hace 413 años. A ver, 400. Hoy, hace 417 años, murió este señor. Si no lo conocían, se los presento porque es muy importante. Es el mejor observador del cielo antes de la existencia del telescopio. Claro, con un telescopio es muy fácil observar el cielo y mirar un punto, medirlo con precisión. Sin telescopio, este señor fue el que más datos tenía del cielo. Libros y libros y libros de observaciones de todos los puntos en el cielo. Estrellas, planetas, etc. Bueno, este señor además que tenía mucho dinero porque era hijo de alguien de la realeza, y el rey de Dinamarca, porque nació en Dinamarca, le dio el 1% de toda la riqueza del país para que construyera un parque temático dedicado a la astronomía, en una isla que él denominó Urania Borg. Urania es la diosa griega de la astronomía. Esta isla era un complejo astronómico impresionante. Es el primer instituto de astronomía en la historia de la humanidad. Y allí entonces él puso instrumentos, no había telescopio, recuerden, pero él utilizó instrumentos como los que nos mostró ahora Jonathan, y esos instrumentos eran gigantes, había instrumentos de 12 metros de alto, necesitaba ayudantes para manejar los instrumentos. De hecho, su ayudante principal era un enanito que era muy chistoso. Además, el tipo era supremamente excéntrico, tenía un alce de mascota y le daba cerveza. Del alce se envició a la cerveza y se emborrachaba, y en una fiesta se cayó por las escaleras y se mató. Era muy excéntrico este señor. Además había perdido la nariz en una
batalla, en un duelo. Cuando tenía 20 años entró en un duelo matemático con un amigo y entonces decidieron resolverlo a espadas y él ganó, pero el amigo le cortó la nariz. Entonces el tipo se puso una nariz aparentemente de oro, brillaba muchísimo. Luego les voy a contar qué pasó cuando se murió y cuando desenterraron los restos. Ya vamos para allá. Bueno, ahí en esa isla entonces él contrató a un joven que en esa época no era famoso, que se llamaba Johannes Kepler. Lo contrató, pero Kepler apenas pudo estar con el señor Tycho 3 meses. A los 3 meses Tycho muere. Y entonces surgen un montón de teorías, porque resulta que Kepler se dio cuenta de que los datos que tenía Tycho eran maravillosos. Entonces le dijo, oiga, deme esos datos porque yo quiero estudiarlos. Y Tycho le dijo, no, yo no le voy a dar los datos son míos, y usted hace lo que yo le diga, y entonces le empezó a dar datos así, pero graneaditos, y Kepler quería todos los datos. Pues bien, se piensa, o se pensó durante mucho tiempo que Kepler había asesinado a Tycho, que lo había envenenado con mercurio. Y solamente hasta hace 6 años, imagínense que estamos hablando de hace cientos de años, y hace apenas 6 años se exhumaron los restos de Tycho y se descubrió que no había sido envenenado. O sea, Kepler no tuvo nada que ver. Y también se descubrió que la nariz no era de oro, sino de latón, pintada y con dorado. Entonces el tipo estaba obviamente engañando a un montón de gente. Lo importante de la historia es que Kepler al final se pudo quedar con los datos de Tycho y pudo analizar el movimiento de Marte. Y entonces Kepler empezó a graficar un montón de cosas, estuvo encerrado durante meses en su casa analizando los datos y finalmente concluyó las leyes del movimiento planetario. Esto es fascinante porque estas leyes son las mismas que nos permiten poner naves espaciales alrededor de Júpiter, naves que viajan a Plutón, naves que viajan al Sol. Ahora mismo hay una nave viajando al Sol. Todo eso gracias a las leyes de Kepler. Y por eso entonces Kepler concluye 3 cosas. Primero, que las órbitas de los planetas son elípticas. De hecho, la órbita de Marte es bastante elíptica. Segundo, que los planetas giran alrededor de esa elipse, pero que el Sol está en uno de los focos de la elipse, no está en el centro, como antes se pensaba. Y luego concluye que los planetas, cuando están más cerca al Sol, se mueven más rápido. Y no solo los planetas, lo mismo pasa con los cometas. Cuando usted ve un cometa aproximarse al Sol, va muy rápido, y en cambio cuando se aleja va supremamente lento. Bueno, esas son las 3 leyes de Kepler, y entonces ya teníamos un conocimiento profundo del movimiento de Marte y del sistema solar, que en ese momento era todo el universo. No pensábamos que había galaxias, que había otras cosas, sino nuestro universo era el sistema solar. Y hablemos, cómo no, del señor Galileo Galilei, ya lo mencioné. Nació en 1564, fue astrónomo, físico, filósofo, artista. Esa gente en esa época hacía de todo. A esto le llamamos, la frase que describe a alguien que hace de todo es polímata. No para nada saberlo, pero... Bueno, Galileo cambió nuestro concepto del universo. Galileo no inventó el telescopio. Galileo no inventó el telescopio, pero fue el primero que apuntó un telescopio al cielo. O sea, mucha gente dice, bueno, pero es que eso es un telescopio, algo que se apunta al cielo. Bueno, entonces si es algo que se apunta al cielo, Galileo inventó el telescopio. Pero si es un objeto que usted puede utilizar también para mirar a lo largo del horizonte a ver si vienen tropas enemigas, eso se llama cataleo. Este es el telescopio más famoso de Galileo. Y no crean que Galileo hizo el supertelescopio. No, Galileo construyó alrededor de 60 telescopios en toda su vida y solamente 3 eran más o menos buenos. Los otros 57 eran como los de Panamericana. Malísimos. Entonces, en 1610 Galileo usa su telescopio y empieza a observar por primera vez cosas que nadie había observado en el cielo. ¿Qué sería lo primero que ustedes apuntarían con un telescopio en el cielo? Si fueran los primeros que usan un telescopio. A la luna, ¿cierto? Yo creo que la luna es muy imponente y uno no sabe de qué está hecha y uno quiere ver detalles en la luna. Y Galileo hizo eso y apuntó a la luna y apuntó a Saturno y a Venus y descubrió, por ejemplo, que Venus tenía fases, como la luna. Es decir, que a veces Venus estaba muy brillante, muy lleno de luz y otras veces menos. Eso lo descubrió Galileo y confirmó entonces que Venus era un planeta interno.
quiere decir que estaba más cerca del Sol que la Tierra. Solamente los planetas internos producen fases. Otra demostración más del heliocentrismo. El Sol está en el centro y la Tierra está mirando fuera. Y bueno, Galileo ve orejas en Saturno, porque en ese momento ese telescopio no era tan bueno para ver anillos. Entonces él creyó que había como dos orejas alrededor del planeta Saturno. Y Júpiter y el Sol, y observó un montón de cosas. Y también observó a Marte, claro que sí. Esta es más o menos la forma como uno puede observar a Marte con el telescopio de Galileo. Una bolita un poquito rojita y como con una mancha blanca abajo. Con un telescopio ya mejor como el de el señor que vamos a mencionar ahora, Christian Huygens, ya uno ve a Marte un poco mejor. ¿Cuál fue entonces el primer mapa de la superficie de otro planeta que hicimos? Pues el mapa de Marte. Y fue esto que está acá. Parece un dibujo de un niño. Hoy alguien diría, venga, pero ¿cómo así que ese dibujo tan malo es el dibujo de un plano de la superficie de Marte? Pues sí, pero es que estamos hablando del año 1659. Y este señor Christian Huygens descubre que Marte tiene algunas zonas raras, oscuras. Que Marte tiene una especie de topografía. Y a esto le llama el reloj de arena. Yo le llamaría más como el corazón, ¿cierto? Acá. Y por acá el reloj de arena. Él con eso, con esa observación que hace, estima el tamaño de Marte y dice que Marte es aproximadamente el 60% del tamaño de la Tierra. Muy cercano al valor actual, al valor real. El valor real es 53%. O sea, no se descachó tanto, ¿cierto? Porque si yo les digo ahorita por la noche salgamos y calcule qué tan grande es Marte comparado con la Tierra, seguro que es muy difícil que lo logremos concluir. Ahí está entonces Marte y se descubre, pues ya es una imagen mucho más reciente de Marte, y fíjense entonces que Marte tiene zonas polares como la Tierra, tiene zonas desérticas como la Tierra y tiene zonas con una topografía muy intrincada, montañas, valles, etc. Ahí hay una superficie ya una foto mucho más reciente de la superficie de Marte y descubrimos que Marte tenía un montón de cráteres, muchos más que la Tierra. ¿Por qué creen que más que la Tierra? Si la Tierra es mucho más grande. No esperaría. Está más cerca del cinturón de asteroides, una razón. Y otra razón, que no les he comentado, es que Marte prácticamente no tiene atmósfera. Y entonces la atmósfera es la que genera vientos, erosión, etc. Si no hay esas características, los cráteres no se pueden borrar de la superficie. Y hoy entonces sabemos que además Marte tiene momentos en los cuales está más cerca. Aquí, en el 2003, fíjense lo cerquita que estaba Marte. A esto le llamamos la posición de Marte. Este año también Marte va a estar en oposición, 2018. Está bastante cerca. ¿Qué significa la oposición? Pues que Marte pasa de estar, cuando está muy lejos, está a 61 millones de kilómetros. Y cuando está cerca, está a 34 millones de kilómetros, casi a la mitad. Es decir, que usted lo va a ver muchísimo mejor. Es mucho mejor tomar fotos de Marte cuando está en oposición. Así lo hizo el señor Cassini, otro gran astrónomo, año 1666. Esta es la época de Newton. Newton se volvió más famoso que Cassini, pero Cassini hizo cosas impresionantes. Descubrió los casquetes polares en Marte, en particular el casquete polar sur. Ahí hay muchísima agua. Lo que pasa es que principalmente lo que hay es hielo, pero no hielo de agua, sino hielo de CO2. ¿Cómo se llama el hielo de CO2? Usted coge CO2, que es un gas de la atmósfera, lo congela, se convierte en lo que llamamos hielo seco. ¿No han escuchado del hielo seco? El hielo seco está a menos 70 grados Celsius. Y además este señor descubre que Marte rota muy parecido a la Tierra. La Tierra rota cada 24 horas, aproximadamente. Marte rota cada 24 horas y 40 minutos. Muy parecido. Si viviéramos en Marte, nuestro ciclo de día y noche sería prácticamente el mismo que en la Tierra. Si viviéramos en Júpiter sería muy diferente. Júpiter rota cada 10 horas. Bueno, ahí está entonces el señor Christian Huygens con el casquete polar que descubrió. Y este señor trabajó en el Observatorio de París y los telescopios eran muy raros, porque ellos se dieron cuenta entonces que necesitaban distancias focales, significa la distancia, más o menos la distancia entre donde yo pongo el ojo y donde está el espejo de la lente, muy grandes.
Entonces inventaron estos telescopios en donde usted ponía por allá una lente y por acá observaba. Una maravilla, ¿no? Ahí está otro de esos telescopios fascinantes. Era como una especie de torre muy alta, ponían allá una lente y la otra lente estaba acá para que esta distancia fuera muy larga. Luego entonces necesitábamos saber a qué distancia estaba Marte. Y para eso entonces, ¿qué se les ocurre que uno puede hacer? Pues hay un método muy sencillo que se llama paralaje. Y el paralaje todos van a utilizar, porque todos ven con sus ojos, y ustedes siempre que están viendo con sus ojos saben a qué profundidad están las cosas, por el método del paralaje. Eso significa que con un ojo usted ve una cosa y con otro ojo ve otra cosa. Y si no me creen, pues pueden hacer la prueba, abrir y cerrar un ojo, y van a ver que el compañero del frente de la cabeza se le mueve con un lado para otro. Probablemente a mí me vean izquierdo, porque los que están muy lejos, ya el paralaje no funciona a distancias muy largas. Eso significa entonces que para Marte uno podría, o para estrellas incluso, uno podría hacer el método del paralaje no utilizando los ojos, sino imagínense que cogen sus ojos y los empiezan a separar y a separar y a separar. Entre más separe yo los ojos, más lejos voy a ver el paralaje. Voy a diferenciar la profundidad mucho más fácil. Entonces la observación que uno hace en paralaje puede hacerla desde un lado de la Tierra y desde otro lado de la Tierra. Y es como si hubiéramos cogido los ojos y los hubiéramos separado el diámetro de la Tierra. Y usted entonces puede calcular la distancia por paralaje. Así entonces empezamos a descubrir la distancia a los objetos cercanos a la Tierra, planetas, y esto no vale para estrellas, ya las estrellas están muy lejos, excepto el Sol. Bueno, el señor Cassini hizo entonces la observación en una parte del mundo y otro señor ya perdido, Richard, la hizo en otro lado del mundo. Y con esas dos distancias pudieron calcular el paralaje para Marte. Y entonces ya supimos qué tan lejos estaba Marte. Fascinante porque imagínense que en esa época saber la distancia a la cual estaban los planetas era una locura. O sea, era empezar a saber qué tan grande era el universo. Luego mencionamos al señor, ¿alguien sabe cómo se llama este señor? Era un músico. Él era un músico muy famoso en la época, compuso unas óperas espectaculares, pero de repente se volvió astrónomo, porque por la noche llegaba a la casa y empezó a construir telescopios porque le gustaba. Y así empezó a construir telescopios cada vez más grandes y construyó el telescopio más grande de la antigüedad, de la historia reciente, de la antigüedad pero reciente. Un telescopio enorme, ahorita se los voy a mostrar. Esta es una de las óperas más famosas, una de las sinfonías más famosas del señor Herschel. Y además tenía una hermana, y entre ambos diseñaban instrumentos, y Herschel murió muy joven, pero la hermana vivió hasta los 93 años y descubrió más de 100.000 objetos en el cielo. Casi nadie conoce a la hermana, se llama Caroline Herschel, pero luego le dieron el premio a los 92 años, la medalla más importante en ciencias, en esa época la daba en Rusia. Aquí está el telescopio de William Herschel, un telescopio de 1.3 metros de diámetro. Eso es mucho, ¿no? ¿Cuánto tiene Jonathan? De 43 centímetros. Y estamos hablando de uno de los telescopios más grandes de Colombia, pues este tenía un diámetro de 1.3 metros, el doble. Imagínense esa cosa. Gigante. Con eso, él puede descubrir cosas como esta, la estrella de la muerte. Esta es una luna que es muy parecida a la estrella de la muerte, por eso se las coloco ahí. Fíjense, es un objeto fascinante con un impacto meteórico enorme que cubre casi que un 15%, un 10% de su superficie. Bestial. Y hoy le rendimos homenaje a Herschel con uno de los telescopios más grandes del mundo que está en las Islas Canarias, se llama el telescopio William Herschel, que tiene 4 metros de diámetro. Bueno, los casquetes entonces eran importantes porque los casquetes empezaron a decirnos que Marte era como la Tierra, tenía polos. Y esos polos, pues, se derretían además. Y aquí entonces viene todo el concepto de por qué los planetas tienen estaciones. Y eso se debe a la inclinación que tiene la órbita del planeta. Entonces usted tiene la Tierra tiene 23 grados de inclinación, y eso quiere decir que si el Sol está dando por acá,
El sol ilumina más esta parte que la parte, pues, a ver, ilumina más la parte que está abajo en esta imagen que la parte que está arriba, ¿cierto? Ahí es lo que llamamos invierno en el hemisferio norte, verano en el hemisferio sur. Pues en Marte pasa lo mismo porque la inclinación es muy parecida a 25 grados, casi la misma que la Tierra. Si usted mira otros planetas, la inclinación cambia muchísimo. Júpiter está prácticamente vertical, Venus también está prácticamente vertical, pero al contrario. Es decir, que rota al contrario de la Tierra, para el otro lado. Es el único planeta que rota en contra. Y luego usted tiene Urano. Urano rota acostado. ¿De qué depende que un planeta tenga la inclinación más o menos? De impactos que tuvo con meteoritos que llegaron a su superficie y desviaron el eje. O sea que si ahora mismo nos impactara un objeto súper grande, desviaría el eje de la Tierra y eso cambiaría un montón de cosas. Entre otras las estaciones, las cambiaría. Sí. Los tsunamis, los sismos, todo eso que cambia la distribución de masa de un objeto hace que cambie su rotación. Entonces veamos cómo la óptica empieza a revelar los secretos de Marte. Para eso entonces se inventaron las lentes. Las lentes es un invento muy viejo. Los griegos tenían lentes y los árabes tenían lentes hace 2000, 3000 años. Pero empezamos a descubrir que las lentes tenían un efecto sobre la luz y creaban, por ejemplo, acá una descomposición de colores. A esto se le llama aberración cromática. La tienen todos los instrumentos ópticos. Si usted mira, por ejemplo, a Venus con un telescopio con un lente, se va a dar cuenta que Venus ve como un lado lo ve azul, por el otro lo ve rojo. Y eso es un efecto óptico, eso no es real. Entonces un señor se inventó la corrección de sus lentes. Y este es el señor Fraunhofer, el mejor óptico en la historia de la humanidad. Y murió a los 32 años. Imagínense donde hubiera vivido más. El mejor constructor de telescopios en la historia de la humanidad fue este señor Fraunhofer. Él construye además un instrumento que se llama el espectroscopio. Este tipo era increíble. En apenas 32 años revolucionó completamente la óptica. Y en particular él se inventó un corrector acromático, se llama. El doblete acromático se lo inventa él para que los colores que aquí se separan se vuelvan a unir allá al final. Entonces usted ve la imagen del objeto perfecta, no lo ve ahí lleno de colores, sino la ve como es. Aprovechando entonces la posición de Marte, recuerde que la posición es el momento donde está más cerca. En el año 1830 se descubrieron un montón de cosas en Marte y se les empezó a poner nombres. Y entonces ahí tenemos el primer mapa ya concienzudo, hecho bien hecho, de Marte. Y luego, en 1858, empezó ya a pintarse Marte con un detalle tremendo. La fotografía apenas estaba empezando. Y este es un cura muy famoso porque trabajó en el Observatorio Vaticano. Esta es la casa de verano del Papa. Allá tiene un observatorio que todavía funciona y se llama Castel Gandolfo. Allí tienen entonces unos instrumentos espectaculares. Y este señor hizo estos dibujos de la superficie del Sol. Parecen fotos, ¿verdad? Son manchas solares, pero están tan bien hechas con tanto detalle que son casi igualitas a una foto. Espectacular lo que hizo este señor. Bueno, a Marte no le quedó tan bien. Marte está un poquito más abstracto, parece un dibujo de Picasso. Pero ahí entonces empezó a haber líneas en la superficie de Marte. Estas líneas que ustedes ven por aquí. Y se empezó a trabajar en detallar cada vez más lo que se veía en Marte. Esto ya es un mapa mucho más detallado. Y este es otro dibujo de Marte. Este me gusta porque resulta que este señor, que se llamaba Robert, era un tipo, vivía en Estados Unidos. Este señor era comerciante, pero le gustaba pintar muchísimo. Y de hecho se volvió famoso porque fue el que introdujo una plaga a Estados Unidos que era esta polilla. O sea, usted va a Estados Unidos y menciona a este señor y lo detesta porque introdujo una plaga de una polilla que se comió un montón de cultivos y acabó con la agricultura norteamericana a finales del siglo XIX. Pero entonces él, como hacía dibujos y le gustaba mirar al cielo, empezó a pintar dibujos de todo. Miren, este es un dibujo de Saturno, de este señor. Este es un dibujo de la superficie de la Luna. Pintaba también que en el observatorio, ahora no me acuerdo si creo que en el Monte Palomar, no, el Monte Palomar, no me acuerdo bien, pero en el observatorio más famoso de la época, el director del observatorio supo de este señor y dijo, oye, este tipo pinta genial.
Entonces lo contrató como astrónomo profesional del observatorio solo para que pintara. Y el tipo pintó 40.000 láminas de todos los objetos que veía en el cielo. Hasta antes de la invención de la fotografía, eran las imágenes más espectaculares del universo, las había pintado él. Júpiter, el Sol en un eclipse. Parecen fotografías, por eso era tan importante su trabajo. Y bueno, ya en 1892 ya teníamos mapas ya muy precisos de la superficie de Marte. Y empezamos a descubrir más cosas. Por ejemplo, que Marte tiene compañeras. Se descubrió eso en un observatorio de la Armada norteamericana y se descubrió que Phobos y Deimos eran dos lunas de Marte. Se piensa que son asteroides que se quedaron ahí atrapados por la gravedad de Marte. Comenzaron a orbitarlo y siguen orbitándolo. Ahí está Phobos, que orbita más cerca, Deimos, que orbita más lejos. Y es muy chévere porque en algunos momentos usted ve a Marte y puede ver un eclipse producido por estas dos lunas, y esa imagen es fascinante, no la tengo acá. Hasta que llegó un momento, digamos que complicado, y fue, bueno, no complicado, sino muy raro, y fue cuando se descubrieron canales en Marte. Este señor observó Marte en esta posición y descubrió canales. Y entonces fue muy chistoso porque en italiano, canali significa canales, pero no necesariamente artificiales, pueden ser naturales. Por ejemplo, puede ser, bueno, canali en italiano, y la traducción en inglés es canals. Pues resulta que canal puede ser un canal natural, canal por donde pasa agua, pero la traducción en inglés no. Canals es un canal hecho por el hombre. Y ahí entonces hubo una confusión tremenda. Schiaparelli en italiano, él hablaba de canali, y el traductor hablaba de canals, y entonces se confundió y la gente pensó que habían canales hechos por seres inteligentes en Marte. Y esto fue el acabose, porque a partir de ahí surgieron todas las teorías de que había marcianos que tenían sistemas, acueductos en Marte, y esto pues va hasta nuestros días casi. Toda la ciencia ficción partió aquí, en este momento. En 1892 entonces la gente dijo, hay vida en Marte, hay seres inteligentes en Marte, les llamaron marcianos, y uno de los que más promovió eso fue un francés, que es muy famoso también porque tuvo conexiones con Colombia, su mejor amigo era colombiano. Entonces todos los grandes astrónomos del momento se pusieron a apuntar a Marte y empezaron a descifrar a ver si veían a los tales marcianos o no. Entonces el señor Percival Lowell construye un observatorio en Arizona solamente para ver a Marte y empieza a ver los canales. Entonces cuando usted mira esto, pues dice, claro, esto es un sistema de irrigación de agua que va desde los polos hasta el ecuador del planeta, y bueno, se hace unas historias ahí tremendas en la cabeza. Y eso fue lo que sucedía con este telescopio que él construyó. Bueno, este telescopio es muy famoso, perdón que me devuelva. Este telescopio es famoso porque además fue el telescopio en el cual se descubrió a Plutón. Plutón. Claro, la imagen que hay arriba de Plutón no es la imagen de ese telescopio. La imagen de arriba es muy reciente, que cuando pasamos por Plutón hace 2 años, una nave pasó al lado de Plutón. Y entonces todas las teorías de marcianos que podían venir a la Tierra y apoderarse de nosotros, pues empezaron a despertarse. Y ahí entonces eso se lo debemos a uno de los grandes escritores de ciencia ficción, el señor H.G. Wells, que fue el que escribió La Guerra de los Mundos. ¿Lo han escuchado? La película también está, una película de los años 50, luego hay una nueva de Tom Cruise, la secuela de Tom Cruise de hace poco. Pero en La Guerra de los Mundos entonces hay una invasión marciana, y la gente entonces echó las manos a la cabeza y dijo, no, estamos expuestos a que nos domine una civilización de Marte. Y eso creó pánico en la sociedad, en la época fue tremendo. Pues creó tanto pánico que cineastas muy famosos aprovecharon eso, como el señor que está acá, Orson Welles, para hacer bromas, entre comillas, y la broma más grande de la historia tal vez es esta. El tipo se inventó en un programa radial que había una civilización que había invadido, que estaba invadiendo a la Tierra en ese momento, y eso fue un caos en todo Estados Unidos. Obviamente no había internet, entonces la gente escuchaba la radio, y si escuchaban el programa de radio donde el señor estaba diciendo que estaban invadiendo los marcianos, pues eso fue un colapso total en Estados Unidos en esa época. Escuchemos un pedacito de ese programa.
Ahí está diciendo, señoras y señores, noticias de última hora. La gente fue a los supermercados a coger comida, las calles estaban colapsadas. Bueno, eso fue una cosa supremamente tremenda en ese año 1938. Salió obviamente luego en las noticias, el pánico fue tremendo. De hecho, fue tanto el pánico que prohibieron ese tipo de programas, porque era algo que podía generar incluso muertes. Pero a partir de ahí salen todas las historias de ciencia ficción que tienen su auge en este libro, Crónicas Marcianas, muy recomendado, del señor Bradbury, de 1950. Esta es como la base de la ciencia ficción moderna, el libro Crónicas Marcianas. Bueno, ahora cambiemos un poco de tercio porque ahora sí vamos a hablar entonces de la exploración real de Marte, pero ya con naves. Una cosa es observar a Marte por el telescopio y otra es enviar una nave espacial que se pose sobre la superficie de Marte y empiece a registrar todo lo que pasa allá. Esos programas nacieron en Rusia. El primer programa para observar a Marte para ir a Marte fue el Marsden. Pero estos Marsden salieron y no alcanzaron a pasar la atmósfera de la Tierra. Se perdieron, quedaron orbitando la Tierra, cayeron otra vez a la Tierra. Ninguno de los programas rusos a comienzos de los años 60 logró viajar a Marte. Y en 1962 los norteamericanos sí lanzaron el Mars 1. Esta nave fue la primera que fue a Marte, pero no orbitó Marte, sino pasó. Luego vinieron los Mariners, intentos de ir a Marte, y el primer objeto humano que se posó sobre otro planeta fue en 1971 el Mariner 9. Perdón, este no se posó en Marte, este orbitó Marte. Primer objeto hecho por el hombre que orbitaba otro mundo. Y orbitar Marte significa que usted ya puede empezar a registrar un montón de cosas. Obviamente eso tenía una cámara, entonces usted empieza a tomar fotos de Marte, la topografía de Marte, etcétera, etcétera. Ese fue el gran triunfo de los norteamericanos después del viaje a la Luna. Apenas habían pasado 2 años del viaje a la Luna y ya estábamos tratando de colonizar, por lo menos de indagar sobre otro planeta. Miren las características tan especiales de Marte. Siendo que es tan pequeño, Marte tiene una estructura o estructuras muy destacadas. Por ejemplo, esta que ven acá. Esta es el que llamamos el Valles Marineris, porque fue el Mariner el que tomó las primeras fotos de esa zona, entonces le llamaron el Valle del Mariner. Y miren lo grande que es. Cruzaría completamente Estados Unidos. Eso es enorme. Compárenlo con el Cañón de Colorado. El Cañón de Colorado ya es una cosa bestial. Pues esto tiene 3.000 kilómetros de longitud, 600 kilómetros de ancho y 7, 8 kilómetros de profundidad. O sea, tan profundo como el Monte Everest de alto. Una cosa bestial. Y tengan en cuenta que Marte es mucho más chiquito que la Tierra. Bueno, y luego vinieron estas sondas, las sondas Vikingo, mediados de los años 70, y aquí hay una fotografía muy famosa de Carl Sagan con un modelo del Vikingo en su programa Cosmos. Y las Vikingo entonces se posaron sobre la superficie marciana. Y entonces esta es una de las primeras fotografías de Marte. Y fíjense que la gente cuando vio esa fotografía dijo, oiga, pues Marte es como un desierto en la Tierra. Tiene arena, tiene rocas, el cielo parece como una tarde aquí en la Tierra. O sea, parecía que de verdad podía haber vida allá. Y luego fotografías aéreas empezaron a registrar cosas como estas, que eran caras en la superficie de Marte. Y aquí entonces todos los de las teorías de la conspiración pues salieron y dijeron, no, estos son estructuras hechas por marcianos que nos tratan de comunicar algo. Es como una estructura ahí gigantesca porque esto es enorme, mirando al cielo. Pero como ya hemos ido mucho más a Marte, entonces enviamos navecitas que recorrieron Marte. Aquí tenemos el Pathfinder 1997. Se posó sobre Marte un rover y empezó a andar por la superficie de Marte. Esto era algo también que parecía ciencia ficción. Un robot hecho por el hombre recorriendo otro mundo. Y bueno, se empezaron a hacer también fotografías mucho más precisas y esta es la famosa cara, que no es más que una montaña con cierta topografía que parece una cara en baja resolución, pero que no es otra cosa que una estructura natural. Y luego vino el Spirit en el 2004 y luego, bueno, con el Spirit tuvimos problemas, pero luego el Curiosity
ya recorre Marte como si fuera su casa. Va por ahí, ustedes pueden entrar a YouTube y pueden ver las imágenes 360 grados de la superficie de Marte del Curiosity. O pueden ver atardeceres en Marte. Este es un atardecer en Marte fotografiado por este rover, por el Mars Exploration Rover. Y en Marte es curioso porque los atardeceres no son rojos, sino son azules. Y entonces uno dice, ¿por qué si Marte es rojo? Pues justamente por eso, el rojo rebota y sale de vuelta hacia afuera y el azul pasa a la atmósfera y cae sobre la superficie de Marte. Entonces en Marte usted tendría atardeceres así, azules espectaculares. Y desde Marte usted puede tomar foto de la Tierra. Esto lo hizo también uno de esos rovers. Aquí este puntito que ven es la Tierra, como la veríamos desde Marte. Allá a la derecha lo tiene. Un puntico insignificante, pues tan insignificante como vemos a Marte desde la Tierra. Esto ya más recientemente, el Curiosity. Y lo más sorprendente es que para tener cosas de Marte no necesitamos ir a Marte, sino que se han descubierto cosas de Marte en la Tierra. Te explico, este es un pedazo de piedra, un meteorito que fue desprendido de Marte por forma natural, por un impacto de otro cuerpo. Y viajó, llegó a la Tierra y cayó en la Tierra. Y esto lo descubrieron, no me acuerdo en qué año, pero no fue hace mucho. Y es un meteorito marciano que llegó a la Tierra hace 13.000 años. Y allí entonces se descubrió pues, que probablemente había opciones de que Marte tuviera vida. Esto fue un revuelo porque se descubrieron que había una especie de bichos ahí, bacterias que eran de Marte, pero no, luego se comprobó que no eran bacterias marcianas, pero sí tienen condiciones orgánicas que pueden dar lugar a la vida. ¿Qué sabemos entonces de Marte? Ya datos así como importantes que ahora sabemos después de todo lo que les he contado. Que su distancia es 142 millones de millas, o sea, eso son como 200 millones de kilómetros del Sol. La Tierra está a 150 millones de kilómetros. En Marte la gravedad es mucho menor. Entonces, si usted va saltando en Marte, pues puede saltar un montón, porque la gravedad es apenas un 62% de la gravedad terrestre. El peso de Marte pues, es mucho menor que el de la Tierra, pesa 10 veces menos que la Tierra. Los rovers que han pisado Marte pues han ido muy lejos. Estos de acá son los que han estado en la Luna. No sé si sabían, pero en la Luna hemos recorrido 90 kilómetros en carritos. Pues en Marte este ha recorrido, solo este ha recorrido más, el Opportunity. Y bueno, el tamaño de Marte es más o menos la mitad entre la Tierra y la Luna. Si usted cogiera bolitas, pues podría meter 6 bolitas de Marte en la Tierra. El peso suyo en Marte va a ser mucho menos porque la gravedad es menor. Entonces, si en la Tierra pesamos 100 kilos, en Marte vamos a pesar 38 kilos, o sea, esta sería la dieta marciana. Para los que quieran bajar de peso, pues se van allá a Marte y es muy fácil. La atmósfera de Marte es muy débil. Marte tiene una atmósfera 100 veces más débil que la terrestre. O sea que en Marte prácticamente es imposible respirar porque la atmósfera es muy poco densa, no tiene tanto oxígeno. Pero otras consecuencias de eso es que cuando usted está aquí en la Tierra, está soportando el peso de toda la atmósfera. Y ese peso hace que nosotros podamos estar bien. Si le quitaran a usted la atmósfera, ¿qué pasaría? Pues que el cuerpo se hincharía. Y por otro lado, todos los líquidos se evaporarían. ¿Sí? Si usted coge una olla a presión, y la pone a calentar, pone agua a calentar en una olla y quita la atmósfera, el agua se evapora inmediatamente. Entonces, lo primero que nos pasaría a nosotros si fuéramos al espacio sin un traje espacial no es ni siquiera que nos achicharremos por la radiación, ni que nos vayamos a desmayar, ni que vayamos a explotar como una bomba por la presión, sino que nos deshidratamos. Es lo primero que nos pasa en el espacio. Morimos deshidratados. Porque el 70% de nuestro cuerpo es agua y se evapora inmediatamente. Y eso es porque la atmósfera pues, es la que hace que el agua pueda estar líquida. El núcleo de Marte es muy parecido al de la Tierra. Hierro, níquel, pero lo curioso es que ese hierro y ese níquel están muy quietos. Por eso Marte no tiene campo magnético. La Tierra sí, porque en la Tierra hay un montón de materia dentro que tiene cargas eléctricas y se está moviendo. Y una carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético. Entonces, la Tierra tiene un gran campo magnético, Marte no. Marte tiene campos magnéticos muy pequeñitos y muy aislados. No hay entonces evidencia de que Marte tenga actividad volcánica. Y por eso la Tierra está viva, porque tiene vulcanismo.
Por eso cuando la gente dice, no, es que ahora hay un montón de terremotos, ahora hay un montón de volcanes, bueno, afortunadamente, porque si no hubiera terremotos es porque la Tierra murió geológicamente. Y si muere geológicamente es porque no hay magma moviéndose en el centro. Si no hay magma, no hay campo magnético, y si no hay campo magnético, el Sol arrasa con la atmósfera, la barre completamente. Entonces, cuando la Tierra pierda su actividad volcánica y su tectónica de placas, morimos al poco tiempo porque se acaba el campo magnético y la atmósfera. Bueno, pero sí hubo en el pasado. Marte tuvo volcanes gigantescos. Este es el volcán más grande de todo el sistema solar. Tiene 3 veces el tamaño del monte Everest. Y la longitud de su base son 600 kilómetros. Una cosa descomunal. Miren, tan grande que cubriría toda la península ibérica, donde está España. Si lo comparamos con el Everest, pues sería 3 veces más grande. Pero, pese a que Marte tiene muy poca atmósfera, pese a que Marte tiene muy poca atmósfera, sí tiene tormentas de arena. Entonces, hace poquito Marte tuvo una tormenta de arena impresionante, la más grande registrada en la historia de Marte. Y cuando hay tormentas de arena, usted a Marte lo ve mucho más brillante. Entonces, hace 3 meses y de hecho todavía un poquito, no tanto. Marte se ve muy brillante porque la arena, las partículas de arena, hacen que la luz refleje mucho más fácil. Entonces se ve más brillante. Bueno, ¿qué más hemos descubierto en Marte recientemente? Pues descubrimos sospechas de que puede haber agua líquida. Esto fue una noticia del 2015. La gente se sorprendió, la NASA salió diciendo que habían descubierto agua por primera vez en forma líquida en un cuerpo fuera de la Tierra. ¿Será que realmente hay agua en Marte o no? Pues miren, habían sospechas por lo siguiente. Se veían pedazos como que tenían hielo y en otros momentos ese hielo se derretía, como que cambiaba su tamaño. La gente dijo, y aquí hay agua porque se está derritiendo hielo. Y luego se descubrieron laderas por las cuales aparentemente fluían ríos. Esta noticia duró como 2 años y luego se confirmó que no era agua, sino era la estructura que hay debajo que estaba descubierta. Significa que entonces la arena de Marte cubre esa zona y cuando pasa viento, el viento remueve esa arena y queda la estructura debajo que es más oscura. Eso mismo pasa acá. Lo mismo acá, se vieron como depósitos que parecían agua, pero no, se descubrió que era arena lo que estaba sucediendo ahí. Otra imagen en donde la gente decía, en el verano el hielo que está acá se derrite y empieza a fluir por las laderas marcianas. Bueno, pero ¿será que realmente hay agua en Marte o no? Pues la última noticia es que hay muchas sospechas de que hay agua líquida, pero no en la superficie de Marte, sino en la profundidad. Y eso se hizo con un satélite que se llama el Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Él lanza sondas, no sondas, sino ondas, lanza ondas de luz, ondas de radio, que eso es luz. Esa luz rebota sobre la superficie de Marte, penetra la superficie y usted puede hacer un sondeo de la superficie y del interior de Marte. Y ese sondeo nos hace sospechar que abajo, a 1.5 kilómetros bajo la superficie, cerca al polo sur de Marte, hay un reservorio de agua líquida. ¿Por qué el agua líquida no puede estar en la superficie y sí puede estar allá abajo? Por la presión. En la superficie la presión es tan poca que el agua se evapora. Mientras que aquí abajo la presión es muy alta porque hay muchas capas acá de material que están ejerciendo presión. La diferencia entonces es que esa agua, comparada con la de la Tierra, pues es mucho más salada, muchísimo más salada porque la sal baja el punto de fusión del agua. Y eso es importante, ¿no? Cuando usted vive en un país donde hay estaciones como el invierno, en invierno todas las carreteras las llenan de sal, para que el agua a 0 grados no se congele, sino el punto de congelación baja, como a -10 grados. Bien, y ya entonces estamos entrando en la parte ya final, y es el tema de cómo vamos a colonizar Marte. ¿Será que es posible colonizar a Marte como hicimos con la Luna? Bueno, no hemos colonizado la Luna, pero por lo menos llegamos allí a la Luna. El que está liderando esto es este señor. ¿Alguien sabe quién es este señor? Es este mismo. Es este mismo. Se llama el señor Edwin Aldrin. Para los amigos, Buzz Aldrin. Es como el muñequito de Toy Story. Ese Buzz Aldrin fue el segundo hombre que pisó la Luna
De hecho, esta imagen es chistosa porque todo el mundo piensa que es Neil Armstrong. Y Neil Armstrong sí sale en la foto, pero allá en el casco. Y bueno, es el que tomó la foto. Buzz Aldrin tiene 86 años y él está liderando un proyecto para viajar a Marte. Esta es la frase con que él es Get your ass to Mars. Hay varios proyectos entonces de simulaciones para ir a Marte. Uno de ellos es este, Mars 500, y esta es una tripulación que estuvo durante 8 meses, no, 500 días, bueno, más de 8 meses, y 500 días estuvo en una base metidos, encerrados como si fuera Gran Hermano, y allí hay un colombiano, que es Diego Urbina, un colombiano que se fue a vivir a Italia y trabaja en una agencia que colabora con las agencias espaciales. Y eso fue como una prueba para ver si ellos se aguantaban 500 días encerrados compartiendo un espacio chiquitico sin internet, con la comida deshidratada, etcétera, etcétera. Y pues es una de las pruebas. Allí ellos tenían que hacer ejercicio, obviamente un viaje a Marte dura 500 días y por lo tanto usted tiene que acostumbrarse a un ambiente de ingravidez, a la comida deshidratada, a no tener las mismas condiciones que en la Tierra. Y por último, pues está este señor que es, ¿alguien sabe cómo se llama este señor? ¿Lo han visto por ahí? ¿No? Este señor es el fundador de varias compañías, entre ellas la primera que fundó fue PayPal, para hacer pagos por internet. Pero este señor ha fundado 400 empresas en toda su vida, y apenas tiene 46 años. Es como una motivación para uno que piensa que ya hizo todo y está todo por hacer, o que no ha hecho nada. Este señor entonces ha fundado 400 empresas y una de ellas se llama SpaceX. Es una empresa privada que está haciéndole competencia a la NASA. Bueno, de hecho no le hace competencia porque la NASA los contrató para hacer sus misiones y para lanzar provisiones al espacio, a la estación espacial. Pues este señor tiene un plan para colonizar Marte y eso entonces tiene que ver también mucho con la forma como podamos cultivar en Marte. Estas son imágenes de la película El Marciano, The Martian, que está basada en una novela. Allí un astronauta se queda en Marte atrapado y empieza a desarrollar pues un hábitat para que él pueda comer, porque se le acabó el suministro de comida, y empieza a plantar papas. De hecho, la papa es uno de los elementos que más soporta las condiciones en el espacio. La papa crece en niveles de radiación que van desde muy bajos hasta muy altos. La tierra no necesita tantos nutrientes. Entonces, las papas se están probando para ir a Marte. Y bueno, si llegamos a Marte algún día, pues no me imagino que haya civilizaciones inteligentes en Marte, pero todavía no está descartado que haya vida microbiana en Marte. Eso todavía puede suceder. Queremos poner el pie en Marte por primera vez. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues realmente hay planes para viajar a finales de la próxima década, pero yo lo veo muy lejos todavía. 2030 me parece un número muy cercano. 2035 no se sabe. Dentro de 100 años probablemente, porque hay una dificultad. Si ustedes van a Marte, eso técnicamente no es tan difícil. Lo difícil es regresar. Porque para regresar usted tiene que escapar de la gravedad de Marte y para eso necesita un tanque de propulsión gigante con muchísimo combustible que tendría que llevarse desde la Tierra. Y eso todavía no es factible. Entonces la gente está proponiendo ir a Marte, pero un tiquete de ida sin regreso. Lo curioso es que ya hay 1500 escritos para ir a Marte sin regreso. La número uno es la primera mujer en el espacio, que se llamaba Valentina Tereshkova. Se llama Valentina Tereshkova, tiene 76 años y es la primera que se apuntó para ir a Marte sin regreso. Pero bueno, ella ya tiene sus añitos, pero también hay pelados de 15 años. Entonces no se sabe qué es mejor, ¿no? Si enviamos a Valentina Tereshkova y se muere el otro año, pues perdimos la plática. Pero si enviamos a un pelado de 15 años que todavía le queden 60 o 70 años, pues puede ser mucho mejor. Exacto, es un viaje kamikaze totalmente. Bueno, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuándo vamos a llegar a Marte? ¿En qué año? Si alguien les dijera, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Vamos a llegar a Marte o no? Bueno, yo les tengo aquí la opinión de un... Ah, bueno, antes ya me falta uno. Otro problema de ir a Marte es el Sol. Resulta que el Sol envía tormentas y llamaradas solares y un viaje a Marte está expuesto a que el Sol de pronto ¡pum! Y acabe con la nave, con la tripulación completa. Entonces, hasta que no podamos predecir las tormentas solares, es muy difícil que vayamos a Marte.
o a no ser que alguien quiera arriesgarse y hacer un viaje kamikaze, man. De hecho, hay propuestas muy locas. Una propuesta dice que las personas que están en cadena perpetua, que las envíen a Marte, que sean los conejillos de Indias de esas misiones a Marte. Este sea como su castigo, entre comillas. Pero bueno, si nos preguntan, ¿será que podemos ir a Marte? Yo tengo aquí la respuesta. ¿En qué fecha pisaremos el planeta rojo? Y ya con eso termino. No sé. Los que esperan seguro que sí. Pero no sé, no se sabe. Bueno, muchísimas gracias por su atención.